En la época medieval, nadie tenía estufas eléctricas ni microondas. Cada comida se cocinaba con fuego, humo o brasas, sin temporizadores, sin perillas de temperatura, solo habilidad y buen juicio. No era conveniente ni rápido, pero los cocineros medievales lograban su cometido. Y aquí viene lo interesante. Algunos de sus métodos en realidad funcionan mejor que nuestros electrodomésticos modernos. No eran técnicas primitivas. Eran soluciones sofisticadas que comprendían la química de los alimentos sin conocer la ciencia. Aquí tienes 7 métodos de cocina medieval que superan a los aparatos de tu cocina. Primero, cocinar en el hogar. La olla de cocción lenta original. Antes de que existieran las ollas programables con pantallas digitales, las cocinas medievales giraban en torno al hogar. Una enorme chimenea que servía como estufa, horno y fuente de calor al mismo tiempo. Pero no se trataba solo de colgar ollas sobre las llamas. Los cocineros medievales desarrollaron un intrincado sistema de ganchos, cadenas y colgadores ajustables que colocaban las ollas a distancias precisas del fuego. La genialidad estaba en entender las zonas de calor cerca de las brasas. Las temperaturas llegaban a 200 o 250 grados Celsius para dorar. A media altura, el calor era constante entre 90 y 150 grados Celsius, ideal para estofar. Y en la parte alta, cerca de la chimenea, el calor suave de 65 a 80 grados Celsius mantenía la comida caliente sin recocerla. Creaban múltiples zonas de cocción con un solo fuego, algo que tu estufa moderna no puede igualar. La ciencia detrás de la superioridad del hogar está en la distribución del calor radiante. Las ollas eléctricas calientan solo desde abajo, generando puntos calientes y obligando a remover. Cocinar en el hogar rodeaba los alimentos con un calor suave y uniforme desde todas las direcciones. Las ollas de hierro fundido absorbían y retenían el calor como baterías térmicas, manteniendo la temperatura estable incluso si el fuego variaba. Los cocineros suspendían ollas de distintos tamaños a diferentes alturas, cocinando todo un banquete al mismo tiempo. Un gran caldero de estofado burbujeaba lentamente sobre las brasas, mientras ollas pequeñas con salsas delicadas colgaban cerca del calor moderado. Las raíces se asaban en ollas tapadas cerca de las brasas, mientras el pan se horneaba en hornos de arcilla integrados al hogar. Compáralo con tu cocina moderna. Necesitas varios electrodomésticos para hacer lo mismo. Una olla eléctrica de $200, que solo hace una función. Un horno que calienta toda tu cocina. Múltiples quemadores que consumen electricidad sin pausa. Cocinar en el hogar medieval lograba todo con un solo fuego, sin electricidad y con mejor control térmico. La masa térmica de los hogares de piedra y las pesadas ollas de hierro mantenían temperaturas sorprendentemente estables. Las ollas eléctricas modernas se encienden y apagan, generando fluctuaciones que endurecen las proteínas. El hogar mantenía un calor suave y constante durante horas, descomponiendo perfectamente el colágeno y logrando una ternura que los aparatos modernos apenas pueden imitar. Aplicación moderna. Si tienes una chimenea, puedes recrear la cocina medieval con colgadores ajustables y utensilios de hierro fundido. El resultado, especialmente para guisos, estofados y asados, será visiblemente superior a las ollas eléctricas. La comida adquiere sabores más profundos y texturas mejores porque el entorno de cocción imita el calor suave y uniforme que produce resultados perfectos. 2. Asado al espetón. Perfección autorrociada. Ver un asado medieval al espetón en acción es presenciar el método de cocción más elegante jamás ideado. Un animal entero o un gran trozo de carne gira lentamente sobre brasas incandescentes, rociándose continuamente con su propia grasa derretida. Esto no era solo cocinar. Era ingeniería comestible que produce resultados que ningún aparato moderno puede igualar. La física del asado al espetón resuelve todos los problemas del asado moderno. A medida que la carne gira, la gravedad arrastra la grasa por toda la superficie, creando un rociado natural continuo.
Esta capa de grasa protege la carne de secarse y genera una corteza crujiente y llena de sabor. El asado moderno requiere rociado manual y a menudo da lugar a un dorado irregular y pérdida de jugos. Los maestros del espetón medieval comprendían las zonas de calor por instinto. Colocaban el espetón a distancias precisas del fuego, lo suficientemente cerca para dorar, pero lejos para evitar quemaduras. La rotación constante aseguraba una cocción uniforme en todos los lados, y la grasa que caía creaba humo aromático que añadía sabores complejos imposibles de lograr en hornos cerrados. Este efecto autorrociado es pura genialidad. La grasa fundida cae sobre la carne en rotación, sazonando y humedeciendo cada centímetro. Crea una barrera protectora natural que retiene los jugos y construye capas de sabor. 3. Horneado en ceniza. El horno perfecto de la naturaleza. Hornear en ceniza puede sonar primitivo, hasta que entiendes la física detrás. Los cocineros medievales envolvían los alimentos en hojas grandes, de col, bardana o vid, y luego enterraban estos paquetes directamente en las brasas de ceniza caliente. No se trataba de comida rústica para campamento. Era cocina de precisión que producía resultados perfectamente cocidos y notablemente húmedos, que los hornos modernos no pueden replicar. El secreto está en la transferencia de calor por capas. La ceniza caliente proporciona calor suave y uniforme desde todos los ángulos, mientras que las hojas crean una cámara de vapor natural. Cuando la humedad del alimento toca las hojas calientes, se convierte en vapor al instante, rociando continuamente el contenido desde adentro. Este ambiente simula los hornos combinados profesionales de alta gama, pero lo hace mejor. La ceniza de maderas duras como el roble o el arce arde a temperaturas estables, alrededor de 150 a 180 grados C, ideales para una cocción suave. A diferencia del calor del horno moderno, que proviene principalmente desde arriba y abajo, el calor de la ceniza rodea por completo el alimento. La ceniza actúa como una batería térmica, manteniendo temperaturas estables incluso cuando el fuego ya se ha extinguido. Los hornos modernos crean zonas calientes y frías. El horneado en ceniza proporciona una distribución uniforme del calor que los elementos eléctricos simplemente no pueden lograr. Los panaderos medievales envolvían pescado con hojas húmedas y hierbas, y lo enterraban en ceniza caliente. El resultado era un pescado perfectamente tierno y jugoso, con sutiles sabores ahumados. Verduras como papas, remolachas y nabos se volvían increíblemente dulces y suaves. Pollos enteros salían con piel crujiente y carne jugosa. No hacía falta rociar, porque la cámara de vapor impedía la pérdida de humedad. Compáralo con el horneado en horno moderno, que usa calor seco y extrae humedad de la superficie. Incluso con papel aluminio o rociado, luchas contra el efecto deshidratante del aire caliente circulante. Los hornos de vapor actuales cuestan miles de dólares e intentan recrear lo que el horneado en ceniza logra de forma natural. El envoltorio de hojas sumaba otra ventaja: sabor natural. Cada tipo de hoja aportaba un toque diferente. Las hojas de vid daban un leve toque ácido, las de col aportaban dulzor, y las de higuera un delicado matiz floral. No era solo envoltorio. Era parte del sabor, algo que el papel aluminio moderno no puede igualar. El horneado en ceniza también eliminaba la incertidumbre sobre el punto de cocción. Los cocineros sabían que el alimento estaba listo por el aroma que salía de la ceniza y por el sonido del chisporroteo suave. El calor constante significaba tiempos de cocción predecibles, algo que muchos cocineros modernos aún no dominan con hornos desiguales. Aplicación actual: usa papel pergamino y sal gruesa para recrear el efecto del horneado en ceniza dentro de un horno moderno, aunque los resultados nunca igualarán la distribución y retención de humedad de la ceniza auténtica. Si te sorprende que los cocineros medievales lograran resultados dignos de estrellas Michelin con solo fuego y barro, presiona ese botón de suscripción. Este conocimiento práctico merece ser preservado. ¿Cuál de estas técnicas te atreverías a probar? Déjalo en los comentarios si quieres más episodios sobre sabiduría culinaria olvidada que supera a los métodos modernos. 4. Cocción en costra de sal. El sellado perfecto de humedad. Los cocineros medievales descubrieron que encerrar los alimentos en una costra de sal creaba un sello impermeable que atrapaba la humedad mientras sazonaba desde afuera hacia adentro.
No era solo conservación. Era cocina de precisión que lograba resultados que hoy en día seguimos luchando por igualar. El método de costra de sal transformaba ingredientes ordinarios en platos extraordinariamente tiernos y perfectamente sazonados. Crear la costra ideal requería técnica precisa, transmitida por generaciones. Se comenzaba mezclando sal gruesa marina o sal de roca con claras de huevo, batiendo hasta formar una pasta espesa y moldeable. Algunos añadían un poco de harina o hierbas trituradas para mejor unión y sabor. El alimento, ya fuera pescado, carne o vegetales, se envolvía completamente con esta pasta. Los cocineros usaban sus manos para moldear y sellar la costra alrededor de cada contorno. El grosor debía ser perfecto, muy fino y se escaparía la humedad. Muy grueso y la cocción sería desigual. Cuando se mezcla con clara de huevo o agua, la sal gruesa forma una pasta que se endurece como un caparazón hermético al cocinarse. Esta capa impide la pérdida de humedad y permite que el calor penetre de forma suave y uniforme. Dentro de esta olla a presión natural, el alimento se cuece en sus propios jugos mientras absorbe minerales de la sal. No era exclusivo para pescado. Salmones y lubinas enteras salían increíblemente tiernos y escamosos. Pollos enteros quedaban jugosísimos. Vegetales como remolachas y nabos se volvían dulces y cremosos. La sal extraía humedad al inicio, luego creaba un entorno sellado donde la humedad restante circulaba, generando texturas perfectas. La regulación de temperatura era asombrosa. La sal tiene una gran masa térmica y conduce el calor de manera constante, creando un efecto de horno dentro de un horno. El calor externo se transfiere a través de la costra a un ritmo controlado, evitando la sobrecocción y asegurando una cocción completa. El alimento se cocina de forma uniforme desde todos los lados, algo que no se logra con métodos modernos de calor directo. La cocción al vacío, sous vide, moderna intenta replicar estos efectos usando bolsas selladas al vacío y control de temperatura preciso. Los circuladores de inmersión, que valen cientos de dólares, mantienen la temperatura exacta mientras las bolsas evitan la pérdida de humedad. La cocción en costra de sal logra lo mismo, con tecnología medieval. Sin electricidad, sin plástico, sin complicaciones. El efecto de sazonado está perfectamente controlado. La sal no penetra en exceso porque forma una barrera. Primero extrae humedad, lo que concentra el sabor, y luego mantiene la humedad ideal durante la cocción. El resultado. Alimentos perfectamente sazonados, ni secos ni salados en exceso. Los cocineros medievales podían saber si el plato estaba listo observando la costra. El vapor interno hacía que se agrietara ligeramente. El aroma que salía indicaba con exactitud que estaba en su punto. No necesitaban termómetros. La costra lo decía todo. Romper una costra de sal revelaba un alimento perfectamente cocido, tierno y sabroso. La presentación era espectacular. Quebrar la sal endurecida y descubrir un pescado o carne impecable aún impresiona hoy. Esta técnica combinaba funcionalidad con teatralidad, generando experiencias memorables que pocas cocinas modernas igualan. 5. Función y sabor. El ahumado medieval. Los ahumaderos medievales lograban lo que hoy en día requiere varios electrodomésticos. Conservación, mejora del sabor y cocción, todo al mismo tiempo. No eran simples casetas con humo. Eran cámaras sofisticadas que controlaban temperatura, humedad y densidad del humo para producir resultados que ni los ahumadores eléctricos ni los refrigeradores modernos pueden igualar. La función dual de conservar y dar sabor era revolucionaria. Ciencia alimentaria. El ahumado en frío requería construir fuegos en cámaras separadas, conectadas a la sala principal mediante túneles o tubos subterráneos. Los maestros del humo medievales quemaban la leña en estos hornos externos, permitiendo que el humo se enfriara a medida que viajaba hasta alcanzar las carnes colgadas. Este proceso mantenía temperaturas por debajo de los 32 grados mientras llenaba la cámara de un humo denso y sabroso que penetraba profundamente en las fibras de la carne. Para el ahumado en caliente, acercaban el horno o encendían fuego directo en la cámara, manteniendo temperaturas entre 110 y 120 grados. Los maestros del humo podían cambiar entre modos dentro del mismo espacio, creando una preparación de alimentos versátil que los equipos modernos dividen en electrodomésticos distintos.
La elección de la madera era una química compleja que los maestros parrilleros modernos aún estudian. El roble ofrecía humo suave y constante para conservación prolongada. El manzano y el cerezo añadían dulzura ideal para cerdo y aves. El nogal americano creaba sabores robustos para res y caza. Los medievales entendían que diferentes maderas contenían distintos niveles de lignina y celulosa, los cuales se descomponían en compuestos específicos de sabor al quemarse. El diseño del ahumadero controlaba el flujo de aire con precisión científica. Ventilaciones ajustables regulaban el oxígeno, que determinaba la temperatura de combustión y la densidad del humo. Mucho aire generaba fuegos calientes que cocinaban demasiado rápido. Poco aire producía humo amargo y ácido. Los constructores posicionaban las chimeneas y respiraderos para generar un flujo de humo laminar, que envolvía los alimentos de manera uniforme sin crear zonas calientes. El control de temperatura sin termómetros modernos requería un conocimiento profundo del comportamiento del fuego. Los maestros del humo evaluaban las temperaturas observando el color del humo, sintiendo el calor y escuchando los sonidos del fuego. Humo blanco significaba combustión limpia y temperatura correcta. Humo amarillo indicaba demasiado calor y sabores amargos. Humo azul era la señal de condiciones perfectas para desarrollar sabor. La química de conservación era notablemente eficaz. Las carnes ahumadas adecuadamente duraban meses sin refrigeración mientras desarrollaban sabores cada vez más complejos. La combinación de deshidratación, curado con sal y los compuestos antimicrobianos del humo creaba un entorno hostil para bacterias dañinas, mientras fomentaba fermentaciones beneficiosas que mejoraban el sabor. Los ahumadores eléctricos modernos intentan replicar estos efectos, pero les faltan elementos esenciales: el calor variable de la leña ardiendo, los ajustes en tiempo real según clima, humedad y condiciones del alimento, y sobre todo, la paciencia. Los modernos priorizan la conveniencia sobre el tiempo necesario para una penetración adecuada del humo y el desarrollo completo del sabor. La complejidad de sabor en los ahumaderos tradicionales venía de procesos naturales, largos y cuidadosos que los atajos modernos no pueden igualar. Semanas de ahumado meticuloso creaban profundidad y carácter en carnes conservadas que los métodos rápidos de hoy simplemente no pueden ofrecer. 6. Cocción en caja de heno. La maravilla sin energía. La caja de heno representa la máxima eficiencia energética de la cocina medieval. Un método de cocción que no requería calor continuo, pero que lograba alimentos perfectamente cocidos gracias al calor retenido. No era solo conservación de combustible. Era física aplicada de forma inteligente, que obtenía mejores resultados que muchas cocinas eléctricas modernas, y sin consumir energía. El principio es pura termodinámica elegante. Se llevaba un alimento a ebullición en una olla, y de inmediato, se transfería a una caja aislada llena de heno, paja o lana. El calor residual continuaba cocinando lenta y uniformemente durante horas, sin más combustible. Esta cocción suave y constante producía resultados increíblemente tiernos que el calor intenso de la estufa moderna no puede replicar. Las cajas de heno medievales eran sistemas sofisticados de aislamiento, construidos con gran cuidado. Los carpinteros creaban cajas de madera con doble pared, rellenando el espacio entre ambas con aserrín o lana para mejorar la retención térmica. La propia caja tenía paredes gruesas para minimizar la pérdida de calor. En el interior, el heno o la paja se acomodaban estratégicamente para crear bolsas de aire inmóvil que prevenían la disipación del calor por convección. La olla se colocaba en este capullo térmico, que mantenía la temperatura de cocción entre 6 y 8 horas sin fuente externa de calor. Química culinaria superior. La cocción convencional aplica calor de forma constante, creando puntos calientes y exigiendo agitación para evitar que se queme. La caja de heno mantiene un calor suave y estable que penetra uniformemente sin necesidad de remover. Las proteínas se cocinan lentamente y de manera uniforme, descomponiendo el colágeno perfectamente y reteniendo la humedad. Cortes duros de carne que requerían horas de estofado salían increíblemente tiernos de una caja de heno. Las legumbres secas se cocinaban por completo sin volverse pastosas. El arroz y los granos adquirían una textura ideal sin riesgo de quemarse ni pegarse. El calor bajo y constante evitaba la coagulación abrupta de las proteínas y la pérdida de humedad que arruinan muchos platos en la cocción moderna de alta temperatura. Eficiencia energética impresionante.
Una sola ebullición bastaba para iniciar la cocción, y la caja hacía el resto. Sin consumo adicional de combustible, las familias medievales podían preparar la cena por la mañana y luego dedicarse a otras tareas mientras la caja terminaba la cocción. Sin vigilancia, sin remover, sin consumo energético adicional. Hoy, algunos métodos de cocción térmica moderna intentan imitar la caja de heno con ollas especializadas de aislamiento reforzado. Estos cocedores milagrosos cuestan cientos de dólares y utilizan resistencias eléctricas para mantener la temperatura. La caja medieval lograba los mismos resultados, con materiales gratuitos y sin energía. Factor de seguridad elevado. A diferencia de los fuegos abiertos que requerían atención constante, las cajas de heno eran completamente seguras una vez selladas. No había riesgo de quemaduras, incendios ni sobrecocción. Los alimentos podían cocinarse sin supervisión mientras la gente trabajaba en el campo o atendía otras tareas. Aplicación actual. Un buen enfriador térmico puede funcionar como caja de heno moderna, permitiendo cocinar lentamente sin electricidad. Los resultados, especialmente con carnes duras y legumbres secas, superan a muchas ollas eléctricas modernas, consumiendo cero energía después de la ebullición inicial. Estos no eran métodos primitivos. Eran soluciones sofisticadas que comprendían la comida a nivel molecular, aunque no usaran esa terminología. Mientras hoy dependemos de la electricidad y los aparatos, los cocineros medievales dominaban la física, la química y, sobre todo, la paciencia. Lograban resultados superiores porque trabajaban con los procesos naturales, en lugar de luchar contra ellos. Quizá ha llegado el momento de recordar que la mejor cocina no siempre necesita un enchufe. A veces, los métodos antiguos no solo son diferentes, son realmente mejores.